nos están recortando derechos, pues la gente migrante, pues muchísimo más. Eso es lo único. Bueno, gracias en una cosa, yo creo que no te acompaña y muchos no te acompañan, que es la cuestión de los derechos. Te contradices con solo emplear el lenguaje de ellos y decir que nos recortan los derechos y que los inmigrantes tienen menos derechos que tú, ya te estás engañando, te estás sometiendo. Derechos y todo eso pertenece al lenguaje de la administración. Es de su locura de lo que estamos hablando. No podemos emplear los términos de ellos como si fueran inocentes. No son inocentes. Las posibilidades de vivir esto de una convivencia siempre posible que buscamos aquí, sin dinero, sin Estado, esas son sin ti. No son derechos en mayor o menor número, son sin ti. Estás ahí las descubriendo. Fijaros que lo mayor desgracia que le pueda ocurrir a uno es ser un sin papeles. Se le llama un sin papeles. Es decir, que esto del régimen es que cada uno tenga sus papeles. Es decir, que ahí nace en la escritura, que es propio de los sacerdotes y de las castas de la cultura, es donde nace la primera opresión. Luego las pantallas no son nada más que una continuidad de los ordenadores de la escritura. Es evidentemente lo peor que le pueda pasar hoy uno es un sin papeles, no tiene papeles, ¿eh? Y eso es lo primero que tenemos que hacer, pues romper los papeles y a ver si hablando se entiende la gente, ¿no? Y ya está. Sí. Un sin ordenador también está en una situación ya un poco dudosa, ¿no? Como el sin papeles. Es que luego está el Skype. El Skype es una cosa con... Todo eso forma parte de los medios. Bueno, más una razón de sufrimientos. Vamos a quedarnos un poco más porque me temo que... No he terminado respecto a los locos. Pero qué Queríamos seguir un poco más porque me temo, no me temo. Este va a ser el último jueves que se produzca esta cosa realmente graciosa de juntar con un corrillo de amigos y transeúntes que se quedan menos parados. Porque, bueno, para mí mismo me resulta un poco demasiado cargado, y sobre todo antes de que cambie el tiempo y nos eche el jueves que viene, prefiero que cortemos hoy. Vamos a quedar mejor. Por eso es por lo que nos vamos a quedar un rato más antes de despedirnos hasta tenemos hasta la primavera si vuelve o cosas así. No, lo que iba a decir es lo de los locos, que antes Agustín ha dicho es lo que los encierra. Es que el último tour de force del régimen es que los locos no los encierran. A los locos los tienen por las calles para que veamos que hay una variedad, que en eso de la variedad está el gusto, y que si tú ves a un loco por la calle que está tirado, desasistido, desamparado, porque evidentemente no es que uno esté buscando que los encierren, que aquello era horrible, pero ver ahora de verdad tirados por el mundo una gran cantidad de jóvenes que no tienen ni dónde comer, ni dónde nada, que están precisamente volados porque la vida porque el régimen les ha desposeído de todo. ¿Y qué puede salir de ahí? Son como ejemplos vivientes, estatuas vivientes que están por la calle para que uno, mira tú, a ti no te pasa lo que le está pasando a ese. Tú eres uno que tienes un funcionario, tú eres uno que tienes un puesto, tú tienes una familia ordenada, tú incluso puedes ir al psiquiatra o al psicoanalista. Pero ahí tienes el loco que está a tu lado, parque tirado en la puerta de tu casa, es decir, es mucho más perverso. Eso todavía es la exhibición de la locura, como está haciendo el régimen. Si era malo aquello del encerramiento, es peor esto todavía. Bueno, no olvidéis ninguno que esto de la locura aquí se sacaba para aplicársela al poder. No hace falta mucha imaginación para aplicar todas las cosas que en los locos personalmente se encuentran
y reconocerlas en las esferas del poder. La banca, los ministerios, los medios de formación de más individuos y todo lo demás. La locura, por ejemplo, de la información, que es la manera de predicar la fe que tiene el régimen, la información. La información a través de todos los chismes y de todos los medios de que dispone y que tiene que llegar a las casas y a todas partes. Si no sentís conmigo nada de locura en esta avalancha de información que aparecéis todos los días, si os seguís creyendo que de verdad os están informando y que este es un trámite normal, que están cuerdos ellos y cuerdos vosotros, entonces poco tenemos que hacer. Aquí estoy tratando de que ya os palpéis la condición de locura. Perdón, más sufrimientos de la administración. Sí, que la información es impedir el aburrimiento a palo seco, que sería muy bueno. Nos entretienen la vida, nos llenan la vida. La información es el entretenimiento. Vivimos bajo el régimen del entretenimiento. Mientras que haya esa información, ya el horror al vacío se ha terminado. Estamos pidiendo, entre tanto, declaración de sufrimiento, por favor, que es lo que nos puede ser y cómo cada uno se las ha, cómo acata, cómo se revela contra esta invasión de la administración en las vidas. Además, la administración tiene otra manera de volvernos locos, que es a través de su propia locura, porque nos hacen pensar que lo que es moral es lo que es legal. Y realmente, ya lo dijo Kant, un gran filósofo, que lo moral es lo que uno hace autónomamente porque piensa que es justo, no porque tenga una porra detrás que lo obligue. Porque si tienes una porra detrás, le haces las cosas porque no te queda otra opción, porque no eres libre. Y aquí la gente hace las cosas porque son lo legal, ¿no? Y hay un sagrado texto que se llama Constitución, y que si te sales un ápice de ahí, pues no sales en la foto, no perteneces a los dos partidos que tienen posibilidad de gobernar este país y no existes. Y entonces yo, otra cosa que diría es que, además de tener una moral autónoma, que me parece necesario y hacer lo que uno crea que es justo, un segundo, aplicar la desobediencia civil ante lo que cree que es injusto. Y otro segundo más, la corporación se podría analizar como psicópata, porque no tiene moral más allá de la ley de la oferta y la demanda. Y hay un documental muy interesante que se llama The Corporation, la corporación, que podéis ver en el YouTube, que habla de cómo una empresa actúa como un psicópata. Como el señor de Wall Street del otro día, que decía que a él no le importaba cómo salir de la crisis en absoluto, que en las crisis se puede hacer mucho dinero, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, pero otra vez me veo obligado a discutir contigo para que no se crean por lo bajo cosas aquí. Seguramente no has sufrido muchos jueves con nosotros. Sigues creyendo en cosas. Antes te hablé de lo de realizarse los sueños. Ahora te hablo de una especie de ordenación autónoma, una moral autónoma. No puede ser eso. Estorba darse cuenta de algo que aquí se nos ha hecho muy fundamental. El individuo es, en realidad, de por sí, ¿no?, esclavo del poder, un cliente, un ejecutivo mayor grado, y su moral personal no existe más que eso. Contra el individuo estamos porque estamos contra el Estado. El Estado y el individuo son lo mismo. El individuo personal es igual que el Estado. Aquello que
Estado soy yo, se puede decir el derecho del revés. Tienes razón cuando yo quiero decir el individuo personal. Por eso la lucha está también, una lucha que no reconozca, se está dando también dentro de uno mismo en contra de uno mismo y de lo que tiene uno sobrado. Poco colabora parte de esta comunidad a los filósofos me está diciendo de paso. El libre no quiere decir más que esto relativo. Librarse de quiere decir también librarse de uno mismo. Librarse uno de uno mismo en la medida que puede. No puede tener otro sentido. No puede uno volverse de repente libre dentro de la realidad. Autónomo y dictarse de él. No quiere ser. Pero aparte de eso sigamos sacando que nos importa aquí, que son testimonios de sufrimiento calles de arriba, Sí. de sufrimiento de... Que yo al preguntarme ahora que cómo lo sufro, lo que me encuentro es como con bastante dificultad para describirlo claramente. Entonces se me ocurre que lo sufro como una cosa muy confusa, como confusión. No sé si eso tiene que ver con lo de la locura, en el sentido de tomarse la locura como una imposibilidad de razonar claramente. Pero bueno, O sea, que podría contar muchos ejemplos de cosas y eso, pero... hazlo. Pero ahora no se me viene, o sea, no se me viene ningún ejemplo lo suficientemente representativo que quiera, que signifique algo así como cómo yo lo sufro. Como que no, lo sufro en un no entender, en una confusión. Cualesquiera puede servir, cualesquiera puede servir. La confusión, por supuesto, la tenemos todos. Le arman a uno un lío. Eso forma parte de la actuación desde arriba del Estado y del capital. Arman uno un lío y uno está hecho un lío. Es normal. Si uno recibe la información de la televisión de los medios y si uno rellena todas las veces que tiene que rellenar y si va a todas las horas que tiene que ir, uno, por supuesto, tiene que acabar no sabiendo ni siquiera lo que está haciendo. Es un lío, un embrollo. De eso justamente se trata. Pero como nunca estamos hechos del todo, ni del todo bien hechos ni del todo mal hechos, siempre puedes desenredar un poco dentro de ese lío con sufrimientos concretos que se te ocurran. Por continuar, sufrimientos concretos, tienes la locura diaria del tráfico por todas partes y lo que llaman obras públicas. Todas las obras públicas destinadas a mantener el absurdo negocio del automóvil, por ejemplo. Eso es una cosa que se siente como una locura y también se siente como un horror que no haya una protesta clara, que parezca que no está claro todavía entre la gente que eso del automóvil es un timo y un engaño. Cada vez que tienes que hacer un viaje y ves que no hay trenes, que está ahí la vía muerta de risa, pero que no hay trenes, y que tienes que sufrir esos autobuses que hay que dan vueltas y entran y salen por los pueblos con una torpeza que es de risa, y tienes que ir de esa manera andando todos los días entre automóviles y viendo el desastre de esas obras, que al lado de una carretera están haciendo otra carretera, y dices, pero esto ¿cómo puede ser? ¿Y cómo puede ser que esté la gente sometida a un régimen que manda esas cosas y que no pueda levantar la cabeza? Pues es terrible, y que se vea que atienden de esa manera a la información y que les parezca que normal, que les estén diciendo que lo que importa es la economía de tal estado o de tal otro, una cosa tan abstracta y que no tiene nada que ver con las cosas. Y yo como lo sufro es con una desesperación terrible de ver cómo no se pueden hacer las cosas peor, no se puede tratar peor a la gente, ni a las cosas, ni a los pueblos, ni a las cosas que estaban más o menos
bien hechas y que tenían su gracia y su sentido, pues las están eliminando a ojos vistas delante de nosotros, como si nosotros estuviéramos muertos, porque al poder la gente cada vez está más claro que le importa un bledo, que es imposible que hagan cosas por la gente, lo que estabas diciendo, que no, de arriba no puede venir nada bueno, y lo que es terrible es cómo la gente se lo toma como que lo que tiene que protestar es de 4 cosas de actualidad que le sacan, de recortes de derechos o mandangas de actualidad, y no puede hablar sencillamente contra lo que le están haciendo a las cosas, y eso es una cosa terrible. Yo no sé qué hacer porque no soy capaz de incorporarme a esas legiones de trabajadores y productores de basura, y de basura en todos los campos, especialmente si te vas a lo que se hace en las universidades y eso, pues es un error tan grande el encaminar a tantísima gente por esa vía de la producción de resultados de exámenes y de trabajos personales que no tienen ningún interés, que no sé cómo se aguanta. ¿Sí? Pero para que eso funcione es porque desde niño a un niño se le va haciendo un coche. Es decir, el ciudadano democrático no es ningún hombre ni ninguna mujer, es un coche. Está claro que es un... Espera ahora. Está claro que es un coche. Los que van a votar son los coches, los que van a misa, yo lo sé por la iglesia esa que está en el pueblo donde vamos, son todos los coches los que van a misa. Los que van a votar van a misa, los que van al supermercado son los coches. Eso que hay ahí dentro, minúsculo, uno que le da al volante, vamos, eso es un adorno. El que está dentro es un adorno. El coche es el que manda y el que vota. Y por lo tanto, la gente, luego después los que están arriba dicen, es que lo quiere la gente. Los ciudadanos quieren el coche. Pero es que primeramente había una labor de zapa, desde que un niño abre los ojos al mundo, a identificarlo con el coche. El logro de su vida es el coche. Por lo tanto, el niño ya sabe que él es el coche. Y no pide nada más que el coche, el mayor coche posible, y él es un adminúsculo dentro del coche. Por lo tanto, no hay ni siquiera violencia en la imposición. El régimen democrático precisamente es el más civilino y el más tremendo, porque nos la cuelan todo desde abajo, no solamente desde arriba, también desde abajo. El ejemplo del auto, desde luego, que da, y Isabel en recordarlo como usted descubierto más de una vez. El primer artículo de fe de la democracia es naturalmente la fe en el individuo, que cada uno sabe quién es, qué quiere, qué vota, a dónde va. Pero ese uno es el auto personal. Ese es el verdadero individuo, como Isabel ha recordado, el verdadero individuo y sobre el que recae ese artículo de fe. En cuanto a locura, por lo que ha sacado ahora mismo, quien puesto como peatón en una acera y viendo pasar el tráfico normal, seguido, y viendo cómo todos van a los mismos sitios, pero cada uno tiene que ir a donde él quiere que va. Quien esté un rato viendo eso y no reconozca ahí un síntoma de locura, es que no ha entrado de verdad en lo que hoy estamos proponiendo. No digamos cuando se para un atasco, cuando considera la proliferación y el aumento constante de autos, pararse delante del tráfico automovilístico es el ejemplo para pararse delante de todos los tráficos, de todo del capital y del Estado. Todos los tráficos se ejemplifican ahí. ¿Se me oye? Sí. En una sociedad esquizofrénica como esta, supongo que todos suframos el conflicto entre la realidad y el deseo. Y pienso que lo más revolucionario es el poder precisamente darte cuenta de la realidad, el saber que somos moscas a las que el sistema en cualquier momento puede utilizar el DDT y exterminarnos, que nos queda un pequeño picotazo y tenemos que saber muy bien dónde vamos a darle. Bueno, no nos metas miedo, porque
lo que nos vayan a hacer cualquier día, y el de que nos echen no tiene comparación con lo que nos están haciendo ahora y que tú mismo estás sufriendo. No nos hace falta miedos de ningún futuro. Ahora, estamos ahora mismo contra el régimen tal como es ahora, y naturalmente con eso estamos contra todos sus futuros. Y que no haya esa confianza en que uno se dé cuenta y que he vuelto a recordar que el individuo personal, es un siervo, está sometido, y que una liberación no puede venir de ahí, sino justamente de lo que no es individual, de lo que no es personal, de lo que es pueblo incontable, como son incontables las asambleas sin número, pueblo que no existe, solo de ahí, y contra el individuo, entre otras cosas. Más sufrimiento. Bueno, lo que parece también un poco absurdo es que cuando uno no, pero que nos acostumbremos a pensar que para aprender y para hacer cosas se tenga uno que matricular y todo ese proceso administrativo que uno conoce también, en vez de lo que parece más sensato, que es sencillamente juntarse con gente a la que le pueda apetecer hacer cosas, sean cuales sean. Y eso me viene un poco motivado también o me lo recuerda el hecho de que una amiga pues me ha estado pidiendo ayuda con un papeleo también suyo, y que por conseguir unos míseros duros para poder pues eso, estudiar, que bueno, con una relativa y bastante más bien escasa tranquilidad, pues eso, ha tenido que solicitar una beca con los consiguientes pues eso, preocupaciones y malestares y miedos y esperanzas que a uno lo dejan totalmente inutilizado para hacer otra cosa hasta que se resuelva el dichoso procedimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se ve, son dos caras un poco de los procesos administrativos, ¿no? Y sobre todo relacionadas con una cuestión tan sencilla como debería ser, que es aprender haciendo cosas. Sí, has dicho bien, hacía falta sacar la cuestión de la burocracia pedagógica, escuelas, universidades y demás. Como algunos de vosotros saben, yo he pasado un buen número de años de mi vida sometido a la máquina de la universidad y también al mismo tiempo de institutos, y he palpado allí, lo palpé, de eso por lo menos me di cuenta, aunque cuando estaba metido allí como funcionario, cómo la burocracia que hay es la examinación y la repartición de notas o de puntos o de créditos. Eso es la burocracia, eso se come todo lo que podía quedar de curiosidad, de interés, de algo que se pudiera llamar de alguna manera descubrir, deshacer, criticar las ideas recibidas. ¿Cómo se va a hacer eso? Hay que examinarse. Y tenéis la muestra ahí, la tenéis al lado. Lo único que de verdad cuenta en cualquier facultad, en cualquier escuela, en cualquier instituto, es justamente los sitios, las grandes aulas de examen, las fechas de examen, y el resto del tiempo en las clases es como entretenerse un poco mientras llega el futuro, que es justamente del examen y que es lo único que vale. He visto morir lo que podía quedar de curiosidad debajo de este tipo de burocracia. Había que sacarlo también a luz. Lo que estás diciendo es, en el caso de la universidad, lo que
también fuera se padece, que se puede resumir lo que estamos sufriendo, la administración que nos viene de arriba está hecha en la semana. Lo que es una semana, según está organizada, según está mandado que unos días se trabaje y otros días se dedique la gente a la diversión esta que nos organizan, pues es el arrase que sufrimos a diario de las posibilidades de hacer otras cosas, las posibilidades de sentir un poco lo que nos está pasando, o sentir que, yo que sé, que viene el cambio de que acaba el verano y que empiezan a ser los días más cortos, que se podían hacer cosas, pero no, estando la semana, estando el calendario organizado como está, es la ruina de las posibilidades de hacer cualquier cosa que se podía hacer. La semana es desde luego sagrada, aparte de trimestres y distritos ya de exámenes, ya la semana de por sí se las trae. No olvidéis que la teología da con frecuencia ejemplo a la administración política. Dios mismo, Dios, trabajó creando el mundo en 6 días, descansando al 7º. Eso es la semana. Hasta tal punto, ese tiempo de los 7 días, que no tiene nada que ver ni con los astros, ni con el clima, ni con nada palpable, que es puramente abstracto, ese espacio de los 7 días es, sin embargo, el fundamental para la organización de la sociedad. Sobre esa mentira, sobre un trampantojo, está organizado todo. La educación, el trabajo y todo lo demás, ¿no? Tenéis que preguntaros también qué estamos haciendo aquí, diciendo no al capital y el Estado. Es que se puede convivir sin semana, es que podemos convivir sin semana de una manera o de otra. Es las preguntas que también tenemos que seguirnos haciendo aquí. Sí, eso de la semana casi merece un monográfico, como dicen, el próximo día. Pero bueno, respecto a lo de la burocracia, yo voy a decir lo que siento como más hiriente y más nocivo dentro de la enseñanza. ¿Veis la cantidad de cientos y cientos de leyes con que se descuelgan desde arriba los ministerios de turno y nos caen encima del profesorado? No, eso no es nada inocente, porque nos hacen reunirnos constantemente. Estamos reunidos, y mientras que estamos reunidos en unas interminables sesiones que aburren a Dios y su madre, al final no nos queda ni una gotita de energía para enseñar algo, ocuparnos de los alumnos o realmente tener curiosidad por algún descubrimiento de algo. Toda esa burocracia está hecha precisamente para desactivar la enseñanza en el lado que pudiera tener de viveza o de descubrimiento de las cosas. Por lo tanto, no es nada más que la imposición del aburrimiento sistemático a base de miles y miles de papeles para que nos quedemos ya, tanto como un toro cuando sale a la plaza, las banderillas primero y el pobre ya al final está deseando que le maten cuanto antes. Y eso es lo que cae encima de los pobres alumnos. Eso es lo que estamos enseñando. Burocracia, papeles, reuniones, y sobre todo en una universidad como la mía, que es esta de las pantallitas y las distancias, ahí ya todo se reduce a la gestión burocrática y las reuniones, nada más. Sí, no había salido directamente esta forma de sufrimiento que Isabel ha sacado. El aburrimiento es muy importante. No olvidéis que lo hemos descubierto más de una vez. Sin el aburrimiento ni Estado ni capital podrían sostenerse. Es fundamental. El aburrimiento en forma directa y sentido como aburrimiento, o el aburrimiento recubierto de diversión. Las diversiones que tanto la mueven de capital y de los demás intereses, ¿no? El sufrimiento del aburrimiento es también fundamental en todo esto. Es, después de todo, el sufrimiento del tiempo vacío, el tiempo de la semana, el reloj, el calendario. El tiempo vacío es el que se manifiesta como aburrimiento o como diversión. Bueno, se nos ha ido el rato.
como os anuncié, es por ahora el último jueves en que vamos a seguir tratando de reunir asamblea, porque tendría que buscar a alguien que cargara con lo que yo. No, eso es una razón. Hay otras razones que probablemente después de los muchos favores que nos han hecho los dioses en el tiempo, a partir del jueves que viene ya se pondría esto dificultoso por razones de frío. Virginia. No, es que efectivamente si esto no hubiera que inventarlo cada jueves, pero es que esto ha tenido gracia, sigue teniendo, y yo lo aprecio, porque efectivamente esto de que un corrillo para más jóvenes reconocidos y luego transeúntes de buenas clases que podían quedarse prendidos un rato o quedarse otros jueves, todo esto era un invento bastante gracioso. Me alegro de que lo hayamos tenido, de que haya funcionado así. Tiene que... No sé, no. Desde luego, si alguien dice, yo me encargo de hacer lo mismo que haces y no hace falta que y puedes descansar, pues... Agustín, sí. A mí me parece que la asamblea debiera de continuar, aunque no hubiera alguien que pudiera hacer exactamente lo que hace Agustín. Sí hay bastante gente aquí, como lo había también en la asamblea de Pontejos, que se dejan hablar y hablan y es jugosa la asamblea. Por tanto, a mí me parece que aunque Agustín no venga, podíamos seguir manteniendo el jueves la asamblea aquí y el día que él se le apetezca venir o pueda y el tiempo, como dicen, nos lo permita, pues que venga él también y seguimos en la línea más o menos que aquí se fue hablando. No quería tener esta discusión. Hay que disculpar el optimismo de Galín cuando habla de mantener la asamblea. Es que la gracia de esto, el trabajo, es que no hay tal cosa como una asamblea que mantener. Es que hay que fabricarla cada jueves. Hay que fabricarla cada jueves. Es decir, con la existencia del corrido de amigos y luego con los transeúntes que se queden más o menos prendidos, hasta conseguir que haya asamblea y así. Porque ya sabéis que la condición de la asamblea libre es cuando... La condición de que haya una asamblea libre es que empiece a no saberse cuántos somos. Esa es la condición, ¿eh? Eso sería una asamblea de cualquier organismo estatal, cuando empieza a no saberse cuántos somos. Porque de esa manera no cabía ningún engaño, ni de votación, ni de nada por el estilo. No sé, estas intervenciones que... Bueno, hay gente que quiere seguir, entonces con venir aquí a las 8:30 los jueves, veremos a ver cuántos vamos siendo. Y no es que yo sea muy optimista en eso, pero el movimiento está ahí, la gente está más o menos en guerra y esto es... Que os seguís animados, yo no esté, a fabricar cada jueves una asamblea con corridos transeúntes, pues bueno, me alegraría mucho de que no pueda marchar. Vamos a intentarlo. Por tanto, ya lo podemos anunciar. Seguimos el jueves, correr la voz y a las 8:30 a ver si logramos fabricar una asamblea. Y ahora, como todos los jueves, después de la asamblea, cantamos el himno de la comunidad y os voy a repartir unas chuletas que traje para cantarlo. ¿Quién no lo tiene?